dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén y amén. Ahí donde está, incline su rostro y si es posible, levante una manito, la mano derecha, y levante su voz y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad y el privilegio que tú nos das de poder estar en este lugar para oír tu palabra. Ahora disponemos de todos nuestros sentidos, Padre, para recibir la palabra que nos quiere hablar, Señor. Padre, decretamos, Señor, que somos tierra fértil. Padre, que somos ese buen terreno, como dice tu palabra, donde tu semilla, la palabra, será sembrada en lo profundo de nuestros corazones y obrará y dará fruto para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. No queremos ser solamente oidores, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos que tu palabra produzca en cada uno de nosotros en esta mañana una decisión, una transformación, un cambio para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una casa de bendición. Dice la escritura así, versículo número 1 y 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y se oyó que estaba en casa. Algunos estudiosos dicen que esa era la casa de Simón. Jesús llegó a esa casa y cuando Jesús llegó a esa casa empezó a suceder algo. Lo que sucedió es que todos los que tenían enfermedades, los que tenían necesidad de algún milagro, empezaron a acudir a esa casa, porque Jesús estaba en esa casa. Esa casa empezó a ser diferente y la gente empezó a agolparse en esa casa, se agolpó en esa casa por la presencia ¿de quién? Del Señor Jesús. Usted dirá, bueno, Dios es omnipresente. Quiero decir que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Un atributo único de Dios. O sea, la omnipresencia es un atributo único de Dios, entre otros. Pero usted dirá, bueno, si el Señor está en todo lugar, ¿por qué hace énfasis que Jesús estaba aquí en esa casa? Y cuando Jesús llegó a esa casa, inmediatamente se corrió el rumor de que Jesús estaba en esa casa. Y ese rumor llevó a que muchos enfermos, muchos que necesitaban un milagro de parte de Dios, llegaran a la casa. Al punto que en poco tiempo la casa estaba que llena. Estaba llena, dice la escritura, que aún hasta la puerta la gente estaba ahí agolpada en esa casa. Y Jesús, dice la Biblia, que estaba predicando. No me dice el texto de qué estaba Jesús predicando. Dice la Biblia, Jesús predicaba a los que estaban en la casa. Entonces yo me imagino en aquel momento Jesús en la parte interna, la gente en la sala, en la puerta, y a la entrada de la puerta algunos en la punta de los pies, de los dedos, tratando de que, de oír lo que Jesús estaba ¿qué?
diciendo. Lo que Jesús estaba predicando. Déjeme darle la primera aplicación. Su casa es diferente a todas las del barrio. La casa donde usted vive es diferente a todas las de la urbanización. Y lo que le hace diferente su casa de las demás casas es que en su casa no solamente está la presencia del Señor, sino en su casa se manifiesta el Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de Señores. ¿A cuánto les gustaría que su casa esté saturada de la presencia de Dios? Que sea un ambiente diferente. Yo he escuchado personas que llegan a la casa de un creyente, de un hijo de Dios, y entran a la casa y dicen, aquí se respira una paz. Aquí se respira una tranquilidad. Aquí el ambiente es diferente. En esta casa la atmósfera es diferente. ¿Y sabe qué es lo que lo hace diferente a esa casa? No son los lujos. Quizás su casa es sencilla. Quizás su casa tiene unos muy buenos y excelentes acabados. Pero lo que lo hace diferente, la casa donde usted vive, donde usted mora, la casa que Dios le ha otorgado como bendición, no son los acabados, no son los lujos, no es lo sencilla, no lo ostentosa, sino lo que hace diferente su casa es que en su casa está la presencia del Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de Señores. Porque usted le abrió las puertas no solamente de su vida, sino de su casa a la presencia del Señor. Y aunque Dios está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Dios no se manifiesta en todo lugar. Dios se manifiesta donde se le da la libertad para que Él se manifieste. Esa casa fue una casa de ¿qué? De bendición. Muchos se agolparon. Yo recuerdo, para los que no, algunos ya escucharon este testimonio, pero otros no. Lo repito por los que no lo han oído. Estábamos en Madrid abriendo una obra, haciendo cultos, más que abriendo una obra, en un barrio que llama El Sosiego. Sosiego, hace muchos años atrás. Estoy hablando de hace 28 años atrás. Y hacíamos culto los miércoles y los viernes a los hermanos que quedaban en ese sector. Sacamos un local arrendado, pequeño, que había unas 30 sillas, y ahí hacíamos los cultos miércoles y viernes 7 de la noche. Una mujer de a 3 cuadras donde teníamos el local me abordó un miércoles antes del culto. Me dijo, necesito un favor. Ella no asistía a la iglesia, no era cristiana, no se congregaba, pero ella me pidió un favor. Me dijo, necesito un favor. Necesito que ustedes vayan y me hagan un culto en mi casa. Y yo la miré con tanta insistencia que me conmovió un poco y le dije a los hermanos ese miércoles, vamos a hacer un culto en una casa de una familia que no asiste a la iglesia, que no es cristiana. Programé unos hermanos y fuimos la semana siguiente a hacer el culto. Hicimos el culto. Unos 8 o 10 hermanos. Un hermano llevó la guitarra, empezó a cantar, dirigió la alabanza. Y ese día me asombró porque no solamente estaba la señora que me había solicitado que hiciera el culto, sino estaban las hijas, estaban los yernos, estaban algunos nietos. Y la señora había invitado a unos vecinos. Y fuera de eso estaban los inquilinos. Y era una casa grande, esas antiguas, que tienen hartas habitaciones. Terminé el culto y la señora me dice, por favor, ore por nosotros y la casa. Yo oré por ella, por su familia y por la casa.
Y recuerdo que terminó el culto y nos fuimos. Incluso la señora fue muy amable, muy cordial, muy buena anfitriona, hasta buenas son se les preparó a los hermanos y muy agradecida porque habíamos ido a hacer el culto. Semana siguiente me la encontré y me dijo, funcionó. Yo me quedé mirándola y yo le pregunté, ¿funcionó qué? Me dijo, el culto que ustedes hicieron. Yo dije, ¿por qué? Y ella me dijo, porque ya no asustan como antes. Y es cuando la señora me explicó. Me dijo, ¿por qué solicité que hicieran un culto en mi casa? Porque en mi casa, después de las 7 de la noche, nadie salía al baño solo. Si alguien iba a ir al baño, iban de a dos y prendían todas las luces. Porque cuando alguien salía, empezaba a sentir detrás de él o de ella que alguien la caminaba y le respiraba fuerte en la nuca, así le respiraba. Y le prendían el televisor en la habitación y asustaban en la casa. Pero a partir del momento que ustedes hicieron el culto, eso se fue, eso que desapareció. ¿Y sabe por qué? Porque cuando un lugar se consagra, se invoca y se atrae la presencia de Dios, ese lugar es saturado de la atmósfera de la presencia y del poder de Dios. Es despejado el ambiente. Por eso su casa es ¿qué? Diferente. Su casa es una casa de ¿qué? Bendición. Su casa es una casa de bendición. ¿Qué dice la palabra? Esta casa, en esa casa estaba ¿quién? El Señor. Y a causa de que el Señor estaba en esa casa, las personas llegaron buscando al Señor. Y la casa se llenó. Estaba hasta la puerta, dice la Escritura, lleno de personas que estaban oyendo lo que Jesús estaba predicando. Les estaba enseñando. La palabra que el Señor estaba impartiendo son los que se encontraban en aquel lugar. Pero luego, y es lo que dice la palabra, que llegaron 4 que se enteraron que Jesús estaba ¿qué? En esa casa. Y los 4 llegaron llevando un ¿qué? Paralítico. Lo llevaban en una camilla. Y como la puerta estaba llena, la sala estaba llena, no había espacio por donde ingresar con el paralítico, sucedió algo que me asombra del texto. Jesús estaba predicando, las personas estaban atentos, escuchando lo que Jesús estaba predicando, y de repente, como no pudieron ingresar por la puerta, y nadie quería ceder el lugar, porque todos querían estar atentos a lo que Jesús estaba ¿qué? Predicando. Los 4, por la parte trasera de la casa en aquella época, las casas eran de barro, tenían una azotea, una especie de plancha donde se salía a tomar el sol, pero por la parte trasera de la casa había una escalera auxiliar. Y los 4, como vieron que la puerta principal estaba llena de personas, que no había por dónde ingresar por la puerta principal, se fueron por la parte trasera de la casa. Por la escalera auxiliar subieron y Jesús está predicando y Jesús empezó a sentir y a oír que algo estaban rompiendo sobre donde él estaba. Porque los 4, dice la palabra del Señor, que empezaron a romper el techo donde Jesús estaba, con el propósito de abrir una abertura y por allí bajar al paralítico. Wow. Escuche bien. Están abriendo el techo, rompiendo el techo de la casa para bajar a un ¿qué? Paralítico.
y ponerlo donde estaba Jesús, porque la entrada de la casa estaba llena y no había por dónde ingresar al paralítico. Empezaron a romper el techo. Dice la escritura, y me imagino que cuando están rompiendo el techo, Jesús está predicando, de repente empiezan a caer pedazos de ¿qué? De barro. Jesús se queda mirando y ya todos no están observando a Jesús, sino están ¿qué? Observando lo que están haciendo los cuatro. Y yo no sé qué pensaría el dueño de la casa. ¿Qué pensaría el dueño de la casa? Pero ahí dice la palabra del Señor, abrieron un hueco. Y luego me imagino, no fue fácil, dos sosteniendo al paralítico y otros dos recibiéndolo. Y déjeme exagerar un poco en esta parte. Me imagino al paralítico angustiado, diciendo, Dios, que esto no me dejen caer. Porque si me sueltan, el golpe va a ser duro. Y ni modo de defenderme o de ayudarme, porque estaba ¿qué? Paralítico. Y lo bajaron. Lo presentaron donde estaba Jesús. Jesús se queda mirándolo al paralítico. Ve a los cuatro. Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. Me imagino la mirada del paralítico diciéndole, todo este riesgo corrí, no para que me perdones, sino para que me ¿qué? Me levantes. Y me imagino a los cuatro tomándose en la cabeza y diciéndole uno al otro, perdimos el tiempo. Lo trajimos para que el Señor lo levantara y resultó que perdonándole los pecados. Señor, no queríamos que le perdonara los pecados, queríamos que lo levantaras. Y los que estaban allí, que eran los escribas, los doctores de la ley, los que tenían el conocimiento profundo de la ley, se quedaron mirando a Jesús. Solamente uno puede perdonar pecados. Este está blasfemando, porque el único que puede perdonar se llama Dios. Y este se está tomando el lugar de ¿quién? De Dios. Porque el único que puede perdonarle los pecados a un hombre se llama Dios. Lo que ellos no sabían era que el que estaba frente a ellos, que el que estaba frente al paralítico, frente a los cuatro y más el que estaba en esa casa, era el mismo Dios hecho carne. Y que tenía el poder para ¿qué? Perdonar los pecados, no solamente del paralítico, sino de toda la humanidad. Así que la escritura dice que Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. ¿Por qué su casa es una casa de bendición? Su casa es una casa de bendición primero, porque en su casa se manifiesta la presencia de Jesús. Jesús está en su casa. Segundo, porque en su casa, cuando llega un pecador, escuche bien, cuando a la casa de un creyente llega un pecador, ese pecador no sale como ingresó, sino que ese pecador sale habiendo tenido un encuentro con Jesús el Salvador. ¿Cuántos están orando por los 7? ¿Cuántos están orando por sus vecinos? A ver, levanten la mano. Los vecinos. Y por 7 personas nuevas. Orando. ¿A cuánto les gustaría que su vecino cambie?
De pronto a usted le tocó un vecino, con el perdón de los costeños, un vecino costeño, esos ruidosos, que el viernes, sábado y domingo no dejan dormir, y más si el lunes es festivo. Y usted dice, ¿qué hago con este vecino? ¿Qué hago con estos vecinos? Invítelos a su casa. Hágale una rica, o mejor, un rico refrigerio. Predíqueles la palabra. Muéstreles a Jesús. Que ese vecino y esa vecina tenga un encuentro personal con Jesucristo. Y después de que ese vecino o esa vecina tenga un encuentro personal con Jesucristo, ese vecino nunca más volverá a ser el mismo. Porque en su casa está la presencia de Dios. Porque en su casa debe ser un lugar donde el pecador debe tener un encuentro con Jesucristo el Salvador. Que su casa sea eso. Un lugar donde el pecador se pueda encontrar con Jesús el Señor. Estaba orando estos días, le decía, Señor, ¿cómo hacer que Mosquera y Funza se ha tocado, se ha impregnado y se ha transformado por el poder de Dios? Y venía a mí una palabra de llenar a Mosquera y Funza de hogares, de casas, donde la presencia de Dios pueda fluir con toda libertad. Y cuando la presencia de Dios fluye en una casa, no solamente la casa, su atmósfera es transformada, sino el entorno, el barrio es tocado. Los aires son despejados y el entorno es transformado por el poder de Dios. Así que qué bueno que su casa sea un lugar de ¿qué? Una casa de bendición. Porque el pecador pueda tener un encuentro personal ¿con quién? Con Jesús. Y que el Señor le pueda perdonar los pecados, así como lo hizo con este hombre. Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. ¿Cuál creen que fue el rostro de los que lo llevaron? Y del paralítico. Señor, no vine a que, o no trajimos al paralítico para que le perdone los pecados. Necesitamos que lo levantes, lo sanes. Pero luego Jesús le habló al paralítico y le dice, toma tu lecho. ¿Y qué? Y vete para tu casa. Me imagino ese momento. Cuando Jesús se queda mirando al paralítico y le da la orden. Toma tu lecho. ¿Y qué? Y vete para tu casa. Anda. Cuando el paralítico se levantó a la vista de todos y de manera literal tomó que la camilla donde lo habían llevado y salió a los ojos de todo que sano, restaurado, con un milagro en su alma, el perdón de pecados, pero también un milagro en su cuerpo, porque su casa también es un lugar donde Jesús quiere sanar a los enfermos. Dije que no me iba a extender mucho. Hace 30 y algo de años, me acuerdo cuando empezamos a servirle al Señor. Mi pastor nos asignó con mi cuñado una casa, más que una casa, un sector, unas casillas, para hacer un grupo bíblico. Y me acuerdo que era una casa esquinera, un casalote, en un barrio que llama el barrio popular en Acacias, que daba la entrada de unas veredas y de un corregimiento que llama Surimena, por ahí ingresaba. Era esquinera. Y cuando fuimos las primeras veces, porque una persona de esa casa empezó a asistir a la iglesia, y mi pastor dijo, vamos a abrir un grupo allá.
Y se va Antonio Walteros y se va Adrián a apoyar. Y fuimos. Y me acuerdo cuando empezamos, era un casalote, era grande. Y era un lugar donde habían canchas de tejo. Arriesgado el pastor, ¿no? Mandarnos a unos recién convertidos a abrir un grupo en una casa donde solamente asistía una persona a la iglesia y todos los demás eran inconversos. Y fuera de eso, era una casa donde habían canchas de tejo y se vendían cerveza. Y lo que era viernes en la tarde, sábado en la tarde y domingo en la tarde, eso era lleno de gente jugando tejo, tomando cerveza. Era bien ubicado en un lugar estratégico. Y fuera de eso, era una familia numerosa que vivían en esa casa. Y las que atendían la cantina eran 4 chicas. Y claro, eran bien simpáticas. Las doñas lo traían borrachitos, llegaban ahí. Y cuando llegamos nosotros a abrir el grupo, los primeros días, recuerdo la decoración del lugar. Ni se la imagine. Donde venden cerveza, donde hacen publicidad a la cerveza, que aparecen que chicas no muy bien vestidas. Nosotros predicando ahí. Y una mesa, un mantel, predicando y al respaldo toda la decoración. Pero Dios empezó a hacer la obra. Porque donde Jesús entra a un lugar, ese lugar nunca vuelve a ser el mismo. Escuche bien, se empezaron a convertir toda la familia. Tanto así que el día que se bautizaron de esa familia, se bautizaron 19 personas. De solo esa familia, 19 personas. Y en corto tiempo, escuche bien, en corto tiempo, todas esas afiches de señoritas mal vestidas salieron a volar. Y en corto tiempo ya eran textos de la palabra del Señor. La cantina se acabó. Las canchas de tejo se acabaron. Miren, mis hermanos, y no exagerando, a los 6 meses habían cerca de 50 personas en ese lugar exaltando y adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y lo más impresionante, ahí se convirtió un muchacho que llama Oscar. Oscar de apellido Medina, pero no es el cantante, es de apellido Medina. En ese grupo se convirtió. Y hoy en día ese muchacho es pastor de Asambleas de Dios en San José del Guaviare. De ese lugar salió, se convirtió el yerno de la dueña de la casa, de esa cantina, que se llama Elmer Benjumea, que está pastoreando en Yopal Casanare. Escuche bien, porque nosotros no nos imaginamos lo que sucede cuando Jesús entra a un lugar. Cuando Jesús entra a un lugar, Él hace cosas que sobrenaturales. Sobrenaturales. Por eso digo que su casa es una bendición de Dios y su casa es un lugar de bendición no solamente para su familia, sino para todo el entorno donde usted vive. Esa urbanización tiene el privilegio de que en su casa fluye, a través de su casa, de su vida, de su familia, fluye la presencia del Señor. Por eso necesitamos llenar a Mosquera y a Funza de la presencia de Dios, pero ¿desde dónde? ¿Desde el templo? No. ¿Desde dónde? Desde las casas. Desde las casas. Y que su casa sea reconocida como una casa diferente. Ustedes sí han escuchado que hay sectores donde dicen, allá en la casa, allá en esa casa asustan. ¿Han escuchado? Allá en esa casa, o allá en esa casa hay unos que todos los fines de semana mantienen borrachos y se agarran a pelear.
Terminan llegando la policía todos los fines de semana. ¿Sí se ha escuchado eso? Pues qué bueno que se escuche también, que puedan decir, en esa casa alaban, exaltan y adoran al Señor. Y en esa casa, allá en esa casa, exaltan al Dios que vive y reina que por los siglos. En esa casa están los evangélicos y en esa casa el ambiente es diferente y en esa casa se respira una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no entendemos qué hay en esa casa. Lo que ellos no saben es que en nuestra casa está la presencia del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. La presencia del Señor. Por eso su casa es de bendición. Yo he entrado a lugares. Yo no soy místico, ni soy esos ultra mega espirituales. No crean que es que soy ultra mega espiritual. No, no, no. Pero yo he entrado a casas donde a los 2 minutos uno quisiera irse, porque siente uno una ¿qué? Pesadez espiritual. Que los demonios hacen de todo, hasta le lavan la ropa y la loza. Pero también he entrado a casas donde habitan los hijos de Dios y uno dice, ay, se respira una paz, se respira una atmósfera diferente y se respira esa atmósfera de la presencia de ¿quién? Del Señor. Por eso su casa y mi casa tienen que ser un lugar de bendición para todo el entorno. Que si hay algún enfermo, que puedan decirle, vaya allá, donde el evangélico, allá, ese evangélico, sí, sí. Vaya donde el evangélico. Yo recuerdo en Madrid, estábamos con el pastor Fernando y empezamos a orar por Madrid. De repente, yo no sé por qué, pero cuando se empieza la iglesia a meter con Dios, el mundo espiritual empieza a sacudirse. Y cuando eso no habían celulares, sino el teléfono fijo, y nos sonaba el teléfono 2, 3 de la mañana, llamando un endemoniado de un lado, otro endemoniado de otro, y siempre a la madrugada yo no sé por qué los demonios a la madrugada empiezan a dañar el sueño de las personas. Y de paso nos dañan el sueño a nosotros porque a las 2, 3 de la mañana ir a orar por endemoniados. Y empezamos a orar en las casas, en las casas, en las casas, por las casas, en las casas. Y algunos de ustedes de pronto, una o dos personas que quizá se acuerdan de Madrid, hacíamos oración en la casa, en las casas por sectores de 4 a 6 de la mañana. Y empezó el mundo espiritual a rebotarse. Y Dios empezó, cuando empieza el mundo espiritual a rebotarse, es porque Dios está limpiando los aires. Está limpiando. Y Dios empezó un proceso de limpieza al punto donde el mismo cura, que ese estaba Guillermo en esa época de cura, se le endemonió un feligrés. Y cuando llegaron con el feligrés endemoniado donde él, dijo, llévalo donde los evangélicos. Allá los evangélicos son especialistas en echar fuera demonios. Y allá nos mandó la familia, el mismo cura, para que le echáramos fuera ¿qué? Los demonios a esa familia. Pero escuche bien, cuando en las casas se empieza a adorar, a exaltar y a honrar a Dios, el ambiente empieza a despejarse a causa de la presencia del Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de Señores. Porque no en vano dice la palabra del Señor, cuando oramos decimos, venga a nosotros que tu reino. Y cuando usted y yo en la casa adoramos, honramos, exaltamos, fluye la presencia de Dios y los aires empiezan a despejarse sobre todo el entorno a causa de la gloria y de la presencia del Señor. Por eso necesitamos llenar a Mosquera y a Funza de la presencia del Señor. Hace unos días pasaba y encontraba una cantina en aquel lugar, otra, una taberna por allá, otra cosa. ¿Cómo se disipa eso? Cuando en las casas, los creyentes, empecemos a darle el lugar, a invocar y a traer y a dejar que la presencia de Dios se empiece a manifestar. Y las tinieblas empezarán a ¿qué? A disipar, sobre todo este territorio. Su casa es una casa de bendición. En su casa, el pecador va a tener un encuentro personal con Jesús. En su casa, el enfermo va a tener un encuentro personal con el sanador. En su casa es un lugar
a través del cual fluye la presencia del Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de señores. Póngase en pie y vamos a orar. ¿Por quién va a orar usted en esta mañana? No diga, voy a orar por la iglesia. No, va a orar por su casa. Por su casa. Y va a decirle al Señor, Señor, que en mi casa el pecador tenga un encuentro con el Salvador. Que en mi casa el enfermo tenga un encuentro con el sanador. Y que pueda invitar a mis vecinos. Hágalo. Invite a sus vecinos. Invite a sus compañeros de trabajo. A la familia, convóquela, invítelos a la casa. Hágale unas ricas onces. Pero luego ministre de la palabra del Señor. Si usted desea, abra las puertas de su casa para que se haga un grupo bíblico. Un grupo bíblico. Y usted va a encontrar cómo a la medida que se hace el grupo bíblico y se empieza a cantar y adorar al Señor y a predicar la palabra del Señor, cómo el Señor va a empezar a bendecir esa casa. La Biblia dice de un hombre que se llamaba Obed-Edom, que por 3 meses tuvo la oportunidad de tener el arca del pacto en su casa. Y en esos 3 meses dice la Biblia que Dios bendijo la casa de Obed-Edom a causa del arca. Si usted le abre las puertas para que en su casa se predique la palabra, para que en su casa se haga un grupo y que el pecador se encuentre con Jesús y que el enfermo tenga un encuentro con el sanador que es Jesús, Dios va a empezar a derramar bendición sobrenatural sobre esa casa. Bendición sobre esa casa. Y yo le decía al Señor, Señor, ayúdanos para que en todo Mosquera y Fonsa, en cada barrio, en cada urbanización, haya un grupo bíblico donde se reúnan 5, 7, 10 hermanos a invocar el nombre de Dios y a traer la presencia de Dios sobre ese sector. Wow, todo será diferente a causa de la presencia del Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de señores. Va a orar. Dígale, Señor, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Dios de los cielos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por esa linda oportunidad que nos das de oír tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que no solamente en nuestra casa podamos hacer el devocional como familia, podamos orar, sino también en nuestra casa, Señor, podamos invitar a otras personas, para que en nuestra casa el pecador tenga un encuentro personal con el Señor y el Salvador, para que en nuestra casa el enfermo, Señor, pueda tener un encuentro con el sanador. Señor, ayúdanos para llenar a Mosquera y a Fonsa de la palabra, que tu palabra corra, Señor, por todo Mosquera y Fonsa. Señor, ábrenos puertas para que en cada urbanización, en cada barrio de Mosquera y de Fonsa hayan grupos bíblicos, Señor. Haya un remanente, Señor, donde invoque tu nombre, donde adore tu nombre, donde atraigan tu presencia, Señor, donde llamen tu presencia, Señor. Llena, Señor, la casa de mi hermano, de mi hermana, de tu presencia, que fluya y que esa casa sea de bendición para el entorno, Señor. Que los aires sean despejados, sean limpios a causa de tu santa y gloriosa presencia. Yo te doy gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Padre, que tu presencia y tu palabra
corran, Señor, empezando desde nuestra casa, llenando nuestro entorno, Señor. Todo nuestro entorno sea saturado de tu presencia, de tu palabra, y que tú obres de manera sobrenatural. Y así como muchos corrieron a la casa, aquella casa donde tú estabas, Señor, y en aquella casa había salvación, había sanidad, había milagros, Señor, que nuestra casa, en la casa de cada hermano y hermana de esta congregación, haya salvación, haya sanidad, haya milagros, y muchos corran a causa de tu presencia, que se va a empezar a manifestar en la casa de mis hermanos, a causa de la presencia, tu presencia, que va a empezar a manifestarse en la casa de cada uno de tus hijos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén y amén. ¿Pueden sentarse? Gloria a Dios. Qué bueno, hermano, que usted pueda decirle a los vecinos y hacerles una invitación y decirles: los invito a la casa, les traigo unas onces y usted mismo les comparte una palabra. Porque muchos dicen: vamos a traer al pastor. No necesita el pastor, está alguien más importante que el pastor, está el Señor con ustedes. Y Dios los va a usar a ustedes más que a mí. Entonces compártele la palabra, reúne a sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, y ahí de manera sencilla les comparte una palabra. Y usted se va a sorprender, porque Dios va a empezar a usarle para salvar almas, para sanar a los enfermos, y lo más lindo, los cielos estarán abiertos sobre su casa. Porque una casa que sirve al Señor es una casa que Dios bendice. Esa casa Dios la bendice. Entonces hágalo con toda libertad, hágalo. Me dice, y si puedo lo acompaño, si no alguien va y lo acompaña, y si no el Señor está contigo. Pero hagámoslo, hagámoslo. Bien, vamos a compartir los anuncios, a recibir la ofrenda. Vamos a recibir la ofrenda. Por un momento, vengan mis hermanas, oramos por la ofrenda. Tome su ofrenda, si necesita un sobre, pide el sobre, las hermanas le alcanzan el sobre. Y vamos a orar por la ofrenda en esta mañana. Vamos a orar por nuestra ofrenda. Si necesita un sobre para un diezmo, también lo puede pedir.